electrónico red@empresarial.mx y www.empresarial.mx es nuestra frecuencia digital. Mariana Jiménez, encargada del área de nutrición de alimento para todos. Mariana, ya te saludamos, pero estamos muy interesados en conocer la historia y el futuro de Alimento para Todos. Esta es una organización, me decías, que empezó, se originó hace 21 años. Estamos hablando de 1990, ¿y qué sería? La resta casi nunca. Ay, casi no. 93, bueno, Más o menos. Más o menos. Bueno, hace 21 años, eso sí lo tenemos claro. ¿Qué pasaba en México hace 21 años? Pues no ha cambiado mucho la realidad de México de hace 21 años, eso es lo más triste, ¿no? Que lamentablemente de 21 años a la fecha seguimos teniendo la misma problemática, en más menos pobres, más menos desperdicio. La realidad sigue siendo la misma, muchos pobres con hambre, una población importante en pobreza alimentaria. De un lado. Por un lado, y por el otro lado un desperdicio importante de alimento, como tú bien lo dijiste, apto para el consumo humano, y eso es bien importante recalcarlo, porque a lo mejor muchas veces las personas piensan que cuando hablamos de banco de alimentos o de rescate de alimentos, rescatamos basura, y no es así. Exacto. La idea es rescatar alimento en condiciones dignas, ¿sí? Y eso quiere decir que son aptas para el consumo humano y que garantizamos la inocuidad de ese alimento cuando es consumido por una persona. Mariana, quizás nos ayudaría a entender estas características del alimento si nos explicas dónde surgen estos desperdicios, entre comillas, de los alimentos. Bueno, nosotros recibimos donativos de alimentos, que eso es importante también destacarlo. Uh-huh. Tenemos un área de procuración de fondos que se encarga de sensibilizar a diferentes sectores, ¿no? Uh-huh. Que se encargan de distribuir alimentos. Por un lado tenemos la gran ventaja de estar en el fideicomiso de la central de abasto. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos donativos importantes de verduras y frutas que además nos permiten favorecer la alimentación de nuestros beneficios. Ahí fue donde apareció. Ahí fue donde surgió. Surgió con una bodega prestada adentro de la central de abasto y los únicos donativos que se gestionaban eran las frutas y verduras del interior de la central. ¿Qué determinaba que una fruta o una verdura fuera a parar a esa bodega de alimento para todos? Por ejemplo, que ya estuviera en cierto estado de maduración, que la persona que le estaba vendiendo ya consideraba que ya no la podía vender rápidamente. Entonces, bueno, las personas que estaban procurando en ese momento los donativos, pues sensibilizaban y decían, bueno, en lugar de que lo vaya a tirar, todavía se puede consumir. Claro. ¿Por qué no nos lo dan? Sí, yo creo que nos lo podemos imaginar como pues cuando estás en el mercado o incluso en un supermercado y que vas por la sección de frutas, ves ahí los platanitos, pues todo el mundo anda escogiendo los platanitos todavía más amarillos y verdecitos, ¿no? Ya cuando los ves que ya están más maduritos, que ya empiezan a tomar colorcito, pues la gente ya los empieza a dejar. Y no quiere decir que ese plátano no se pueda consumir. Así es, y bueno, y tocas la siguiente parte de nuestros ingresos, de nuestros donativos en especie, que son las tiendas de autoservicio. Nuestro más grande donador, que es Walmart, ahora nos donan precisamente, como acabas de decir, la fruta y la verdura que ya todo el mundo y le hizo el feo, le hizo el fuchi, entonces ya no la quieren, o que la cajita de cereal se cayó y se abolló un poquito la caja, pero finalmente el producto, lo que alimenta, sigue estando intacto, o algunos productos que están con fechas de caducidad próximas a vencer. Y que además yo creo que esa imagen también nos puede ayudar, porque tú ves ese mismo plátano, ¿no? Este del que estábamos hablando, que ya está madurito, manchadito, a lo mejor ya tiene la puntita negrita, ¿no? Lo ves en el frutero de tu casa y todavía te lo comes. Justamente, ese mismo ejemplo pongo yo. Si tú ves en tu casa una manzana que tiene una parte abollada, no la vas a tirar. Así es. Simplemente le cortas la parte abollada y te comes el resto de la manzana. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con un montón de toneladas de alimento que se están tirando a la basura y que todavía tienen que nada más tienen esa parte negrita o abollada que hay que quitarle?
y el resto se puede consumir. Y la canalizamos a personas que necesitan tener acceso a alimentos. Cuéntanos ese lado, ¿cómo ocurre? ¿Qué pasa del lado de las personas que necesitan y que pueden aprovechar todavía estos alimentos? Bueno, en el proceso de ingreso a la institución ha ido cambiando a lo largo de los años y ahorita hemos usado mucho de la tecnología, que a pesar de que estamos tratando con personas con vulnerabilidad, nosotros somos una institución a la que llamamos de segundo piso. En todo trabajamos con alianzas. Nos aliamos con nuestro donador y nos aliamos con la institución que atiende a nuestros beneficiarios. Ajá. Es decir, nosotros no atendemos al beneficiario último, atendemos a grupos organizados o a asociaciones civiles o a instituciones de asistencia privada que se organizan, sí, y acuden a nosotros a solicitar el apoyo. ¿Quiénes son esas organizaciones? Cuéntanos un poquito los detalles. Por ejemplo, nosotros atendemos de dos formas. Atendemos a comunidades. ¿Alguna? Sí. Por ejemplo, por una vida digna en Totolco, que se encuentra en Chimalhuacán, San Miguel Teotongo, que también está en Chimalhuacán, la parroquia de Juquila, que se encuentra en Texcoco. Sí, o sea, tienen nombre y apellido esas instituciones y generalmente son ACES o IAPs o grupos organizados. ¿Ok? También atendemos, y esas comunidades atienden a familias específicamente. Sí, se organizaron las familias, se acercan a un líder comunitario que ya organizó una ACE, y la ACE se acerca a nosotros para solicitar el apoyo para su comunidad. Ahora, la otra parte la otra forma en la que ayudamos es hay otras instituciones que atienden a personas con necesidades específicas, como por ejemplo asilos de ancianos, clínicas de atención a personas con cáncer, albergues para niños huérfanos infectados con VIH, en fin, o sea, instituciones que ya tienen todo su modelo, todo su programa, que ya están constituidas y que atienden personas con necesidades específicas. De esas dos formas es como atendemos nosotros, es decir, nosotros no atendemos a los 30,000 directamente, ¿sí? Atendemos a las instituciones que atienden a esos 30. ¿Cuántas organizaciones, esas instituciones, cuántas son? Actualmente tenemos 192. 192 que en términos de personas que agrupan suman 30,000. 30,000, alrededor de 30,000 personas. Pues sí, además es una manera mucho más racional de hacerlo. Sí, mucho más directamente, ¿no? Pues si ya está la gente organizada, ¿para qué salir ahí a buscarlas en la calle, no? Sí, y además propiciamos la participación de la comunidad, que es lo que te platicaba hace un rato, tratamos de trascender ese asistencialismo, no nada más de que la gente esté esperando que le llegue la ayuda, sino que también ellos ponen de su parte, ¿no? Para recibirla y para ser parte de su desarrollo. ¿Y ustedes cuántos son como organización? Somos 75. 75 personas trabajando en todo esto. En 3 almacenes. En 3 almacenes en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y estamos en la Central de Abasto. En la Central de Abasto de la Ciudad de México, 70 personas. 75. 75 personas. Sí. No es tan grande, ¿no? Digo, tampoco es tan chica, pero tampoco es tan grande. Nos apoyamos mucho de nuestros voluntarios. Tenemos un programa de voluntariado interesante. Tenemos 3 tipos de voluntariado. Uno es el voluntariado por corresponsabilidad, que es esta parte de la participación comunitaria que te comento. Cada grupo, cada comunidad o cada institución, cada vez que va a nuestras instalaciones por su alimento, tiene que traer 1 o 2 voluntarios que nos apoyan a la selección de alimentos, que ahorita te voy a explicar todo el proceso cómo es, para que entendamos, porque a veces, la realidad es que a veces no recibimos el alimento quizá en las mejores condiciones en cuanto a la presentación. ¿Qué es lo que hacemos al momento de seleccionarla? Dignificamos la forma en que nosotros estamos presentando el alimento. Explícanos el proceso. El proceso, bueno, primero el área de procuración, que como te comento, tenemos ahorita 2,200, una base de datos interesante de donadores, se encargan de tocar puertas, de hablar, de sensibilizar a diferentes empresas, hasta pequeños comerciantes, ¿no? Porque nosotros siempre les decimos, nosotros vamos por el alimento, nosotros vamos desde por una caja hasta por una tonelada de zanahoria. Bien. Sí, entonces el área de procuración hace toda la gestión.
Posteriormente, ya que se cerró el trato, digamos, ya que el donador dijo, ok, te voy a donar tal cosa, nosotros tenemos un parque vial de 23 unidades que nos permite hacer diferentes rutas para que nosotros vayamos por el donativo. Si nosotros vamos por el producto, lo traemos a nuestros almacenes, lo seleccionamos con la ayuda de nuestros voluntarios, que son personas que pertenecen a nuestras comunidades beneficiarias, a nuestras instituciones beneficiarias, lo seleccionamos y lo entregamos al beneficiario ya seleccionado. ¿También lo transportan? No, el beneficiario tiene que acudir a nuestros andenes por el producto. Es una parte de corresponsabilidad. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y esto ustedes cobran en algún momento algo? Se solicita una cosa de recuperación mínima. La ley nos marca que no podemos solicitar más del 10% del valor comercial del producto, que realmente es muy bajo porque además nosotros establecemos la cuota no por pieza sino por kilo, lo que hace que la cuota o que el valor sea muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, el beneficiario, ahí tenemos 3 tipos de cuotas. El beneficiario que cubre una cuota completa, digamos, el beneficiario que cubre una cuota fija, lo que lleve siempre va a pagar una cantidad determinada, y el beneficiario que por sus condiciones de pobreza y de vulnerabilidad no puede cubrir ninguna cuota. El área de trabajo social se encarga de validar precisamente en qué condiciones de vulnerabilidad y de pobreza a través de un estudio socioeconómico se encuentran los beneficiarios para decidir, bueno, ¿cubre una cuota completa, cubre fija o no cubre? Es mucho preguntar de qué tamaño son esas cuotas, en algún promedio, en algún caso. Sí, el estimado de nuestros paquetes nutricionales, porque nosotros no entregamos despensas, entregamos paquetes nutricionales, que es como una parte que nos hace diferentes. Tenemos un área de nutrición que se encarga de tratar de equilibrar en la medida de lo posible, digo en la medida de lo posible porque por mejores intenciones que tengas de entregar algo súper nutritivo, muchas veces pues cuentas con lo que cuentas. Claro. Y eso es lo que te donaron. ¿Y eso cuesta? Y si, nuestro estimado va de entre 100 y 150 pesos por paquete por familia. Y te estoy hablando que trae de 2.5 kilos a 3 kilos de pan, un aproximado de 1 kilo, 1,5 kilos de yogur, leche. Les entregamos aproximadamente 15 kilos de fruta y verdura por familia. Cubrimos casi el 100% del requerimiento de un individuo de verduras y frutas por día. Y algunos otros abarrotes que bueno, de cajón llevan arroz y frijol, que la ley nos marca que debemos entregar 2 productos de la canasta básica. Entregamos arroz y frijol, que cabe mencionar que son los únicos productos que compramos. Difícilmente nos van a donar arroz y frijol. Y compramos algunas otras cosas, ¿no? Cuando tenemos buenos proyectos. Y pasta, por ejemplo, también les entregamos algunos artículos de limpieza, de aseo personal. Y como te comentaba hace un rato, logramos ampliar nuestro objeto social, y actualmente no solamente recibimos donativos en especie de alimentos, sino también de ropa, calzado, enseres domésticos, línea blanca, lo que permite favorecer el acceso a nuestros beneficiarios a este tipo de productos que de otra manera quizá no tendrán acceso a ellos. Mariana Jiménez, encargada del área de nutrición, alimento para todos. Me decías que, bueno, han estado, o así partieron esta vez. El estudio 5259-2088, nuestro correo electrónico red@empresarial.mx y www.empresarial.mx es nuestra frecuencia digital. Mariana Jiménez, encargada del área de nutrición de alimento para todos. Mariana, ya te saludamos, pero estamos muy interesados en conocer la historia y el futuro de Alimento para Todos. Esta es una organización, me decías, que empezó, se originó hace 21 años. Estamos hablando de 1990, ¿y qué sería la resta? Casi nunca. Ay, casi no. 93, bueno, más o menos. Bueno, hace 21 años, sí lo tenemos claro. ¿Qué pasaba en México hace 21 años? Pues no ha cambiado mucho la realidad de México de hace 21 años, eso es lo más triste, ¿no? Que lamentablemente de 21 años a la fecha seguimos teniendo la misma problemática, en más menos pobres, más menos desperdicio. La realidad sigue siendo la misma. Muchos pobres
con hambre, una población importante en pobreza alimentaria. De un lado. Por un lado, y por el otro lado un desperdicio importante de alimento, como tú bien lo dijiste, apto para el consumo humano, y eso es bien importante recalcarlo, porque a lo mejor muchas veces las personas piensan que cuando hablamos de banco de alimentos o rescate de alimentos, rescatamos basura, y no es así. Exacto. La idea es rescatar alimento en condiciones dignas, ¿sí? Y eso quiere decir que son aptas para el consumo humano y que garantizamos la inocuidad de ese alimento cuando es consumido por una persona. Mariana, quizás nos ayudaría a entender estas características del alimento si nos explicas dónde surgen estos desperdicios, entre comillas, de los alimentos. Bueno, nosotros recibimos donativos de alimentos, que eso es importante también destacarlo. Tenemos un área de procuración de fondos que se encarga de sensibilizar a diferentes sectores, ¿no? Que se encargan de distribuir alimentos. Por un lado tenemos la gran ventaja de estar en el fideicomiso de la Central de Abasto. Por lo tanto, tenemos donativos importantes de verduras y frutas que además nos permiten favorecer la alimentación de nuestros beneficiarios. Ahí fue donde apareció. Ahí fue donde surgió con una bodega prestada adentro de la Central de Abasto, y los únicos donativos que se gestionaban eran las frutas y verduras del interior de la central. ¿Qué determinaba que una fruta o una verdura fuera a parar a esa bodega de alimento para todos? Por ejemplo, que ya estuviera en cierto estado de maduración, que la persona que le estaba vendiendo ya consideraba que ya no la podía vender rápidamente. Entonces, bueno, las personas que estaban procurando en ese momento los donativos, pues sensibilizaban ese momento, en lugar de que lo vaya a tirar, todavía se puede consumir. Claro. ¿Por qué no nos lo dan? Sí, yo creo que nos lo podemos imaginar como pues, cuando estás en el mercado o incluso en un supermercado y que vas por la sección de frutas, ves ahí los platanitos, pues todo el mundo anda escogiendo los platanitos todavía más amarillos y verdecitos, ¿no? Ya cuando los ves que ya están más maduritos, que ya empiezan a tomar colorcito, pues la gente ya los empieza a dejar. Y no quiere decir que ese plátano no se pueda consumir. Así es, y bueno, y tocas la siguiente parte de nuestros ingresos, de nuestros donativos en especie, que son las tiendas de autoservicio. Nuestro más grande donador, que es Walmart, ahora nos donan precisamente, como acabas de decir, la fruta y la verdura que ya todo el mundo le hizo el feo, le hizo el fuchi, entonces ya no la quieren, o que la cajita de cereal se cayó y se abolló un poquito la caja, pero finalmente el producto, lo que alimenta, sigue estando intacto, o algunos productos que están con fechas de caducidad próximas a vencer. Y además yo creo que esta imagen también nos puede ayudar, porque tú ves ese mismo plátano, ¿no? Este del que estamos hablando, que ya está madurito, manchadito, a lo mejor ya tiene la puntita negrita, ¿no? Lo ves en el frutero de tu casa y todavía te lo comes. Justamente, ese mismo ejemplo pongo yo. Si tú ves en tu casa una manzana que tiene una parte abollada, no la vas a tirar. Sí, claro. Simplemente le cortas la parte abollada y te comes el resto de la manzana. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con un montón de toneladas de alimento que se están tirando a la basura y que todavía tienen que nada más tienen esa parte negrita o abollada que hay que quitarle, y el resto se puede consumir? Y la canalizamos a personas que necesitan tener acceso a alimentos. Cuéntanos ese lado, ¿cómo ocurre? ¿Qué pasa del lado de las personas que necesitan y que pueden aprovechar todavía estos alimentos? Bueno, en el proceso de ingreso a la institución ha ido cambiando a lo largo de los años, y ahorita hemos usado mucho la tecnología, que a pesar de que estamos tratando con personas con vulnerabilidad, nosotros somos una institución a la que llamamos de segundo piso. En todo trabajamos con alianzas. Nos aliamos con nuestro donador y nos aliamos con la institución que atiende a nuestros beneficiarios. Es decir, nosotros no atendemos al beneficiario último. Atendemos a grupos organizados o a asociaciones civiles o a instituciones de asistencia privada que se organizan, ¿sí? Y acuden a nosotros a solicitar el apoyo. ¿Quiénes son esas organizaciones? Cuéntanos un poquito los detalles. Por ejemplo, nosotros atendemos de dos formas. Atendemos a comunidades. ¿Alguna?
Sí, por ejemplo, por Una Vida Digna en Totolco, que se encuentra en Chimalhuacán, San Miguel Teotongo, que también está en Chimalhuacán, la parroquia de Juquila, que se encuentra en Texcoco. Sí, o sea, tienen nombre y apellido esas instituciones y generalmente son ACES o IAPs o grupos organizados. ¿Ok? También atendemos, y esas comunidades atienden a familias específicamente. Sí, se organizaron las familias, se acercan a un líder comunitario que ya organizó una ACE, y la ACE se acerca a nosotros para solicitar el apoyo para su comunidad. Ahora, la otra parte de la otra forma en la que ayudamos es hay otras instituciones que atienden a personas con necesidades específicas, como por ejemplo asilos de ancianos, clínicas de atención a personas con cáncer, albergues para niños huérfanos infectados con VIH, en fin, o sea, instituciones que ya tienen todo su modelo, todo su programa, que ya están constituidas y que atienden personas con necesidades específicas. De esas dos formas es como atendemos nosotros, es decir, nosotros no atendemos a los 30,000 directamente, ¿sí? Atendemos a las instituciones que atienden a esos 30. ¿Cuántas organizaciones, esas instituciones, cuántas son? Actualmente tenemos 192. 192 que en términos de personas que agrupan suman 30,000. 30,000, alrededor de 30,000 personas. Pues sí, además es una manera mucho más racional de hacerlo. No es salir directamente, ¿no? Pues si ya está la gente organizada, ¿para qué salir ahí a buscarlas en la calle, no? Sí, y además propiciamos la participación de la comunidad, que es lo que te platicaba hace un rato, tratamos de trascender este asistencialismo, no nada más que la gente esté esperando que le llegue la ayuda, sino que también ellos ponen de su parte, ¿no? Para recibirla y para ser parte de su desarrollo. ¿Y ustedes cuántos son como organización? Somos 75. 75 personas trabajando en todo esto. En 3 almacenes. En 3 almacenes en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y estamos en la Central de Abasto. En la Central de Abasto, en la Ciudad de México, 70 personas. 75. 75 personas. Pues no es tan grande, ¿no? Digo, tampoco es tan chica, pero tampoco es tan grande. Nos apoyamos mucho de nuestros voluntarios. Tenemos un programa de voluntariado interesante. Tenemos 3 tipos de voluntariado. Uno es el voluntariado por corresponsabilidad, que es esa parte de la participación comunitaria que te comento. Cada grupo, cada comunidad o cada institución, cada vez que va a nuestras instalaciones por su alimento, tiene que traer 1 o 2 voluntarios que nos apoyan a la selección de alimentos. Pero ahorita te voy a explicar todo el proceso, cómo es, para que entendamos, porque a veces, la realidad es que a veces no recibimos el alimento quizá en las mejores condiciones en cuanto a la presentación. ¿Qué es lo que hacemos al momento de seleccionarla? Dignificamos la forma en que nosotros estamos presentando el alimento. Explícanos el proceso. El proceso. Bueno, primero, el área de procuración, que como te comento, tenemos ahorita los 1,200, una base de datos interesante de donadores, se encargan de tocar puertas, de hablar, de sensibilizar a diferentes empresas, hasta pequeños comerciantes, ¿no? Porque nosotros siempre les decimos, nosotros vamos por el alimento, pues vamos desde por una caja hasta por una tonelada de zanahoria. Bien. Sí, entonces el área de procuración hace toda la gestión. Posteriormente, ya que se cerró el trato, digamos, ya que el donador dijo, ok, te voy a donar tal cosa, nosotros tenemos un parque vial de 23 unidades que nos permite hacer diferentes rutas para que nosotros vayamos por el donativo. Si nosotros vamos por el producto, lo traemos a nuestros almacenes, lo seleccionamos con la ayuda de nuestros voluntarios, que son personas que pertenecen a nuestras comunidades beneficiarias o nuestras instituciones beneficiarias, lo seleccionamos y lo entregamos al beneficiario ya seleccionado. ¿También lo transportan? No, el beneficiario tiene que acudir a nuestros andenes por el producto. Es una parte de corresponsabilidad. Muy bien. Oye, ¿y esto ustedes cobran en algún momento algo? Se solicita una cuota de recuperación mínima. La ley nos marca que no podemos solicitar más del 10% del valor comercial del producto, que realmente es muy bajo porque además nosotros establecemos la cuota no por pieza sino por kilos, lo que hace que la cuota o que el valor sea muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, el beneficiario, ahí tenemos 3 tipos de cuotas. El beneficiario que cubre una cuota completa,
digamos, el beneficiario que cubre una cuota fija, lo que lleve siempre va a pagar una cantidad determinada, y el beneficiario que por sus condiciones de pobreza y de vulnerabilidad no puede cubrir ninguna cuota. El área de trabajo social se encarga de validar precisamente en qué condiciones de vulnerabilidad y de pobreza a través de un estudio socioeconómico se encuentran los beneficiarios para decidir, bueno, ¿cubre una cuota completa, cubre fija o no cubre? Es mucho preguntar de qué tamaño son esas cuotas, en algún promedio, en algún caso. Sí, el estimado de nuestros paquetes nutricionales, porque nosotros no entregamos despensas, entregamos paquetes nutricionales, que es como una parte que nos hace diferentes. Tenemos un área de nutrición que se encarga de tratar de equilibrar en la medida de lo posible, digo en la medida de lo posible porque por mejores intenciones que tengas de entregar algo súper nutritivo, muchas veces pues cuentas con lo que cuentas. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que te donaron. ¿Y eso cuesta? Y si, nuestro estimado va de entre 100 y 150 pesos por paquete por familia. Okay. Y te estoy hablando que trae de 2.5 kilos a 3 kilos de pan, un aproximado de 1 kilo, 1,5 kilos de yogur, leche. Les entregamos aproximadamente 15 kilos de fruta y verdura por familia. Cubrimos casi el 100% del requerimiento de un individuo de verduras y frutas por día. Y algunos otros abarrotes que bueno, de cajón llevan arroz y frijol, que la ley nos marca que debemos entregar 2 productos de la canasta básica. Entregamos arroz y frijol, que cabe mencionar que son los únicos productos que compramos. Difícilmente nos van a donar arroz y frijol. Y compramos algunas otras cosas, ¿no? Cuando tenemos buenos proyectos. Y pasta, por ejemplo, también les entregamos algunos artículos de limpieza, de aseo personal. Y como te comentaba hace un rato, logramos ampliar nuestro objeto social, y actualmente no solamente recibimos donativos en especie de alimentos, sino también de ropa, calzado, enseres domésticos, línea blanca, lo que permite favorecer el acceso a nuestros beneficiarios a este tipo de productos que de otra manera quizá no tendrán acceso a ellos. Mariana Jiménez, encargada del área de nutrición, Alimento para Todos. Me decía